El multijugador de Bully consiste únicamente en minijuegos de cosas que ya existen en el modo historia. Algo decepcionante considerando que literalmente es una opción en el menú principal, no en el menú de pausa, no en una ubicación específica, sino en el menú principal como si de algo importante se tratara. Pero el video no es para quejarse, sino para hablar de las diferencias que tiene el multijugador de Bully en las versiones de Xbox 360 y Nintendo Wii, las únicas con esta modalidad. Hay diferencias muy mínimas, como que en Wii no vienen etiquetados los nombres de Jimmy y Gary, pero esto es más porque la versión de Wii conserva la interfaz de PS2. Lo que sí no desaprovecharé en mencionar es que en Wii, cada vez que seleccionemos un torneo, escucharemos a un público aplaudir. En Xbox 360, este sonido ocurre cada vez que pongamos la selección sobre un torneo, y definitivamente es un error por parte de esta versión. Fuera del diseño, destaca aún más que cada versión tiene un minijuego exclusivo. Del lado de Nintendo Wii tenemos la clase de química. En esta plataforma fue completamente rediseñada para que en lugar de ir presionando botones en el tiempo correcto, estemos imitando los gestos en pantalla. Con 2 jugadores, este minijuego todavía se rediseñó más, ya que podemos sabotear el experimento del otro jugador siempre y cuando el profesor no nos vea. Sin duda aquí Rockstar Toronto supo aprovechar las características de la consola, aunque todos estaremos de acuerdo con que hubiese quedado mejor algo relacionado con el sistema de combate que es superior al resto de las plataformas. Por el lado de Xbox 360 tenemos el minijuego Nutshot. Es un arcade que podemos encontrarnos en la feria, y esto con 2 jugadores es demasiado cursiado, ya que a alguien se le ocurrió la grandiosa idea de identificar a Gary y a Jimmy poniendo su cabeza sobre las ardillas. Al terminar un minijuego, el jugador que ganó tiene la opción de burlarse del otro. Are you blind or something? You're pathetic! Jimmy, you're such a loser! What are you, stupid? Careful, don't hurt yourself! Are you slow or something? Hey, you suck! You're really pathetic! Jimmy, you're stupid! You really are in need of serious therapy! You loser! Man, you need help! Jimmy, you dunce! Slow as always, eh, Jimmy? What exactly are you aiming at? Man, you suck! Esta opción no está presente en Xbox 360. Al ganar un torneo, Xbox 360 reproduce la música del menú principal en lugar del tema de victoria correspondiente. Y hasta aquí hemos terminado el video. No es demasiado largo, pero estoy seguro que al menos es algo que no conocías, y si fue el caso, no dudes en dejar tu pulgar arriba. Y si no te gustó y prefieres los juegos por los gráficos antes que por la jugabilidad, como quiera dale manita arriba. Esto ha sido todo el video. Hasta la próxima.